Muy bien, buenas noches a todos. Me da mucho gusto. Hoy Cartago está lloviendo, al menos en mi casa está lloviendo. Y así que es un día, si tenemos techo, para estar listos en un ratito para descansar. Y me da mucho gusto que hayan sacado el espacio para que podamos discutir de algunos temitas. Y vamos a hablar acerca de la autoridad de los padres en el hogar. Vean, les hablo como un papá que estoy aprendiendo un montón de cosas y también les hablo como una persona que estoy en la experiencia. Mis hijos están lidiando con un papá que experimenta con ellos y creo que es parte de la gracia que Dios le da a ellos, a nuestros hijos, de que si hay papás que quieren ayudarles y quieren fortalecerlos y bendecirlos, que haya también papás que puedan equivocarse. Así que quisiera animar a todos los que son papás. A los que no son papás, les cuento dos cosas. Número uno, en un futuro ustedes podrían ser papás. Y también yo quisiera que, digamos que analizáramos a la luz de lo que vamos a hablar, que muchos de nosotros somos como somos porque tuvimos una niñez como la tuvimos. Y la autoridad en muchos de los casos no estuvo presente y eso afecta de alguna manera en nuestras vidas. Así que por favor prepárese si tienen para escribir su Biblia y también el chat. Voy a hacer un par de preguntitas para que se anime a estar contestando y vamos a arrancar en esta noche. Dice la familia Esquivel Soto, mi chiquitillo está comiendo mientras te vemos. Saludos, Rebe, saludos, Marco. Vamos a arrancar entonces. Muy bien, hoy vamos a hablar de autoridad. Sé que muchos, repito, están sin hijos, pero los motivo a escuchar y a pensar en el futuro de nuestros propios hijos y también en nuestra realidad actual, por qué somos como somos y cómo hablamos del futuro. Hay una generación interesante que hoy tenemos entre nosotros, que son la famosa generación Y o los millennials. Yo estoy una generación antes, pero es muy interesante cómo ellos a nivel sociológico se comportan y mucho tiene que ver con el tema de autoridad. La siguiente generación, la Z o los centennials, también tienen un tema ahí interesante para que podamos discutir. Ahora, empiezo con la primera pregunta. ¿Saben ustedes que hablar de autoridad es un tema odiado por nuestros hijos? ¿Sabía eso? Mi pregunta es, ¿alguien sabe por qué es un tema que siempre que hablamos de autoridad los chicos arrugan la cara? Quisiera dejar unas 4, 5 o 6 respuestas en el chat. ¿Por qué es que los chicos arrugan la cara cuando hablamos de autoridad? Esa es la primera pregunta que quiero hacer y quiero participarlos para que podamos empezar a construir juntos por qué es que los chicos arrugan la cara, por qué se enojan, por qué les es fastidioso cuando se habla de autoridad y por qué el concepto de autoridad siempre es mal visto. Vamos a ver qué dice la gente. Saludos a los que siguen entrando. ¿Por qué a los hijos no les gusta cuando hablamos de autoridad? Ayari lo puso de una forma más diplomática. Vamos a ver si alguien me ayuda con eso. Reglas, órdenes. Quieren hacer lo que ellos quieren, porque les ponemos límites que no quieren tener, porque de antemano la opinión de ellos siempre gana al papá, dicen los hijos, porque por naturaleza somos pecadores y queremos hacer lo que nos da la gana, dice Raúl, porque no les gustan los límites. Buenas noches, Nairobi Nasir. Los niños tratan de entender de qué se trata la independencia y esa búsqueda de autoridad muy chocante. Pablo, Mari y Jerry me dicen porque no les gustan que les digan qué hacer, porque la Biblia dice obedeced a vuestros padres. Bueno, eso es un mandato bíblico, pero ¿por qué nos oponemos a eso? Prefieren la negociación ante la imposición porque les ponemos límites, porque implica poner límites. Muchos de ustedes hablan de límites y límites y límites, y muchos de nosotros hemos tenido que aprender a la brava, siendo hijos, el tema de límites, y luego siendo padres, el tema de límites. Muchos, en honor a la verdad, se vieron afectados por una mala paternidad en este tema de autoridad que tuvimos, o ahora somos los que tenemos que imponer una buena o una mala autoridad para con los nuestros. Así que definitivamente es un tema odiado por nuestros chicos. A nadie les gusta que le pongan reglas ni límites. Todos queremos ser líderes y todos queremos ser jefes. Uno de lo que hablaba ahora acerca de los millennials es la famosa quiero ser mi propio jefe. No tengo problema con que seamos emprendedores, pero le hablo a esa generación de por qué queremos ser nuestros propios jefes. Y gran parte de eso tiene que ver con un asunto de independencia. No quiero que nadie me mande. Y eso no siempre es lo mejor, no siempre es seguro, muchas veces es muy peligroso. Así que a pesar de eso, a pesar del pensamiento que tenemos, todos sabemos, los que somos por lo menos adultos, sabemos que el mundo no es así, que el mundo se rige bajo autoridades y esta generación, hay una generación atrofiada que no sabe cómo enfrentar el mundo real porque no saben lo que es estar bajo autoridad. Y esto es muy peligroso. Papás, cuando hablamos de entregarle a nuestros hijos herramientas para que se desarrollen en el futuro, tenemos que hablar no únicamente del inglés, del mandarín, de la computación, de lo que sea, sino además de entender y aprender cómo estar bajo autoridad para cuando ellos vayan a crecer. ¿A dónde se aprende todo eso? Se aprende en casa.
La escuela no lo va a enseñar, te lo garantizo. La calle no lo va a enseñar, te lo garantizo. Las redes sociales no lo van a enseñar, te lo garantizo. Eso se aprende en casa. Así que vamos a dividir este live en algunos bloquecitos. Espero que me dé chance de verlo todo. Pero vamos a empezar con una parte teórica. Luego vamos a ver con unas respuestas de por qué no estamos ejerciendo una autoridad sana. Y después vamos a hablar de unos cuantos consejitos para que podamos arrancar en este proceso. Y los que llevan una paternidad que consideran sana, evalúenla. Los que se están yendo todo por las manos, evalúen lo que están haciendo y a la luz de eso lleguemos a conclusiones que nos puedan seguir. Así que vamos a arrancar con la parte teórica. Vamos a ver qué dicen por acá. Doña Luisa, qué gusto tenerla entre nosotros. La familia Araya Trejos, Alan y familia, bienvenidos. Muy buenas noches. Muy bien, vamos a arrancar con la parte teórica y arranco diciendo lo que es obvio, pero créame que no siempre es tan obvio. Cuando lo decimos obvio, pero cuando vamos a la práctica no siempre es tan obvio. Y es que la gran mayoría de padres no tienen un plan de crianza. Cada papá o la gran mayoría arranca diciendo a la buena de Dios, a lo que salga. No tenemos un plan establecido y no se piensa siempre a futuro con respecto a muchos temas, en este caso el tema de la autoridad. Este proceso que estamos hablando de crianza y de generar autoridad requiere un plan sí o sí, mis amigos, mis hermanos, requiere un plan sí o sí, si es que queremos ver un final realizado, algo que uno diga, al final se dio, que uno pueda en un momento despedirse de su hijo, de su hija, que dice, se fue, ya se casó, se fue para otra casa, buen trabajo, me lavo las manos, ahora ya es harina de otro costal, pero hicimos un buen trabajo. Para llegar a ese punto, requerimos un plan. No hablo de un plan escrito, aunque podría ser fantástico eso, pero por lo menos algo en nuestra mente que diga, vamos en aquella dirección. Y esto evidentemente desde mi óptica, soy cristiano, así que no puedo no decirlo, desde mi óptica cristiana esto es imposible sin la gracia del Señor. Y algunos de ustedes van a recordar el versículo, el Salmo 127 y versículo 1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Y es un principio poderoso y fundamental, que si yo quisiera parafrasear esto, diría, si el Señor no edifica mi hogar o mi paternidad o mi relación con mis hijos, en vano me estoy esforzando. Leeré todos los libros del mundo, me tragaré todas las charlas del mundo, pero si no es Dios quien edifica mi casa, en vano me estoy esforzando. Obvio, sí, obvio, pero no se puede dejar de mencionar. No sé, toda la gente que me está viendo tiene la fe cristiana, pero les hablo desde esta plataforma cristiana para decir que creo que el Señor, nuestro Dios, tiene la última palabra en estos temas y el documento que Él ha querido entregarnos para que aprendamos esto es indudablemente la Biblia, que es la palabra del Señor. Así que no puedo no mencionarlo. La sabiduría de Dios es la que nos va a sacar adelante para poder hacer lo que tenemos que hacer. Si no sos mamá todavía o papá, si tenés hijos muy pequeñitos, vamos, es el tiempo para que lo hagamos. Y si no, hay algunos puntos que podemos analizar. ¿Quién tiene la razón entonces? ¿Es el Estado quien tiene la razón? Hoy que quieren apoderarse, si puedo usar la palabra, de esto que ha sido siempre patria potestad, el asunto de la educación de los hijos, ¿es el Estado? ¿O es mi propia opinión? Yo creo, a mí me parece, voy a experimentar, es la psicología. ¿Quién es el que tiene la razón? Y la pregunta que hago, que es una pregunta retórica, sería, ¿no debería de ser Dios el que dicte los lineamientos finales con respecto a cómo se educa a un niño? Si Él es el inventor de la familia y de los hijos, ¿no debería ser Él? Así que estableciendo autoridad, ¿qué tema? Y este tema yo creo que debería, o nos parece que debería estar resuelto, pero no está resuelto. ¿Por qué es relevante este tema para todos los que me están escuchando? ¿Por qué es relevante este tema? Número uno, porque los hijos tienen cerebro. Dios te honró a vos con un cerebro y también los honró a ellos. Es un cerebro más chiquito, es un cerebro no tan desarrollado como el tuyo. Estoy de acuerdo con eso, pero tienen cerebro y ellos piensan y la autoridad no les gusta. ¿Cómo sé que no les gusta? Porque a vos y a mí tampoco nos gusta. Quisiéramos mandarnos solos. Inclusive muchas veces hablamos de la burla, de que en tu casa, que tu señora, que tus papás, que la gallina, que el gallo, todas esas burlas que hacemos siempre tienen que ver con un asunto de quién manda, quién es la autoridad. Cuando de pronto llaman por teléfono y dicen, ¿puedo hablar con la autoridad del hogar? Uno quisiera que estuvieran hablando de uno. O cuando te llaman para ofrecerte una cena por ahí y unas noches en algún lugar, pero venga con su esposa, le dicen en el teléfono, porque saben de que hay un asunto siempre de quién es el que manda. Y es muy interesante que la autoridad no es únicamente que no les guste a ellos, sino que no nos gusta a nadie. Y es parte de nuestra herencia pecaminosa que viene desde Adán. No queremos que nadie nos mande. Pero también sabemos que la autoridad es importante. Todo estudio serio, cristiano o secular,
Todo estudio serio te va a decir que la parte de autoridad es importante y nuestros hijos necesitan que les ayudemos a entender cómo se vive bajo autoridad. Vean, es más, ya casi voy a algunas preguntas. Es más, si un niño adolescente o joven no aprende autoridad, escuchen bien esto, se están anotando por ahí, Ari lo va a poner. Si un niño adolescente o joven no aprende autoridad, nunca podrá tener una relación saludable con Dios. Repito eso. Si un niño adolescente no aprende autoridad, nunca podrá tener una relación saludable con Dios. ¿Qué les parece esto? ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata el cristianismo? No es un rendirnos completamente a la autoridad de alguien más. ¿Cómo es que le decimos al Señor cuando estamos orando? Querido Señor, o Jesús, o mi Padre, o lo que sea, pero siempre está la palabra Señor, 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 constantemente ahí. Así que inclusive desde la semántica misma estamos hablando de autoridad. Él es el Señor. Nosotros no somos los señores. Así que no es un tema menor. Repito la frase. Si un niño o un adolescente no aprenden de autoridad, nunca podrán tener una relación saludable con Dios. Esto debiera golpearnos en el corazón a los papás. Yo quiero que mis hijos tengan una relación saludable con Dios. Bueno, necesitan entender de autoridad porque Dios es la autoridad y Él dice, y somos la palabra habla de sus siervos, que es una palabra que tiene que ver con un asunto de esclavitud. Somos esclavos del Señor y para eso tenemos que trabajarlo. Muy bien, entonces, me están informando acá en el WhatsApp que se ve pixelado. Bueno, les decía la semana pasada que no tengo la menor idea de cómo arreglar eso, así que voy a seguir adelante. Si me están escuchando, fantástico. Muy bien, entonces, no es un tema menor, es un tema mayúsculo, importante. ¿Quién manda en casa? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Estamos seguros? Realmente nos gusta decir yo mando en mi casa, pero es cierto eso. Les hago una pregunta para que participemos en el chat. ¿Qué evidencias nos podrían decir que en casa no mandamos nosotros, sino que mandan ellos? A ver, denme algunos ejemplos de evidencias que podrían estar generando que nos pueden visualizar que en casa quien manda son ellos y no nosotros. Tal vez no quien decide qué comprar en el súper o otras cosas, pero ¿qué cosas podrían de pronto estar evidenciando que ellos son los que tienen autoridad en la casa? A ver si me ayudan. May habla de berrinches, muy bien. El berrinche lo que dice es, puedo hacer mi berrinche y aquí nadie me dice nada porque yo mando. Puede ser una cosa de esos. ¿Qué más? Los hijos le piden todo a la mamá. Manipulación. Denme ejemplos prácticos. Estoy de acuerdo con lo que están poniendo, pero en ejemplos prácticos como qué. La falta de obediencia y el niño sabe que no va a pasar nada. Muy bien. Cuando llamamos la atención de nuestros hijos y debemos llamarlos una vez, dos veces, tres veces, muy bien. Si consiguen todo lo que quieren, esto es importante, dice Rosy y Mau. Adriel Pizas dice, y respeto los límites impuestos. Y ahorita vamos a ver por qué. Tao Inasa habla de si hacen las actividades que a ellos les gustan. Moraima, buenas noches, Mori. Los Steel dicen los tiempos no se cumplen, nunca se dice que no. Doña Lu, buenas noches, ¿usted también? No le quito el celular porque si no me tengo que aguantar el berrinche, ¿ok? La familia de Arce se dice, a mí me preguntan a veces, pastor, ¿qué hago? Mi hijo no quiere ir a la iglesia. Ok, ahí el chico es el que toma la decisión. Terminan obteniendo lo que quieren y aceptamos contarle que hagan lo que queremos. Desobediencia. Les tengo algunas como para que podamos evidenciarlo. Cada quien analícese. ¿Qué comida se come en tu casa? ¿La que vos preparaste o la que tu hijo quiere siempre? Y no estoy hablando de no poder chinearlos. Se pueden mimar los chicos. Pero cuando es una constante de que es, no, yo no como esto, a mí me hacen otro plato. Eso es un asunto de decir, ¿quién manda en casa? Menú para la comida, aquel toma té, aquel café, aquel jugo y aquel chocolate. Hay que hacer todo porque cada quien quiere lo suyo. Eso es una forma de decir, repito, podemos chinear a los chicos, pero es una constante eso. ¿Qué tan rápido obedece un niño? Esto lo veo, y obviamente cuando uno lo mira y no es el hijo de uno, uno no puede hacer nada, pero uno lo mira diciendo, y si fuera mío, Juanito a la 1, a las 2, a las 2:15, 2:03, 2:05, porque no obedece, no queremos llegar al 100. El chico sabe, aquí no me van a hacer nada. Y de pronto cuando llegamos a las 10 o a las 3, ay, qué chiquillo. Y al final no hicieron lo que queríamos. ¿Qué tan tarde se acuestan los chicos? ¿Se acuestan a la hora que vos decidiste que se acuesten o se acuestan a la hora que ellos decidieron que se acuesten?
Esteban, es que mi hijo si no se duerme hasta la 1 de la mañana. Bueno, eso es parte de decir, el chico probando los límites para acostarme a la hora que a mí me dé la gana acostarme. Son simplemente ejemplos de lo que podría ser una manipulación y un asunto de quién manda. Inclusive es interesante como hay familias que le dicen a la pequeñita, tiene 3 años y dicen, ella es la reina de la casa. Y ella es la reina de la casa. Y ella dice que se hace, el papá lo manipula como si fuera un chicle, y la mamá ahí está viendo y efectivamente la reina de la casa. ¿Qué evidencias estamos haciendo? De 3 años es muy simpático. Espera que tenga 18, a ver qué tan simpático va a ser eso. Entonces, ¿duermen con nosotros o duermen en su propia cama? Son simplemente preguntas que podemos hacer de lo que podría ser una falta de autoridad. Hago una pausa para leer algunas cosas que me dicen. El ya voy, ya voy, ya voy, ya voy y nunca van, muy bien. Hay que estarlos chantajeando, es una forma de manipulación, ni siquiera de ustedes, de ellos para ustedes. Las nuevas generaciones creen que ellos saben más que los padres. Sí, bueno, más que las nuevas, la familia Poveda, le digo, esto ha pasado desde Sócrates. Hay un estudio, una frase, encontraron una caverna a donde se quejaban acerca de estos jóvenes irrespetuosos que se creen los dueños del mundo. Estamos hablando de hace 2000 y pico de años. Cuando nos dicen que nos ayudan y les damos algo a cambio, se rompen las reglas impuestas anteriormente. Dice don Carlos Obando, voy a leer esto porque es mi papá, a ver qué dice. En mi caso, hace muchos años, mi esposa hacía el desayuno diferente para cada hijo. Me acuerdo. Por eso puse el ejemplo, porque tuve que tomar acciones, dice. Nunca pude tener autoridad a mis hijos. Mi mamá no me lo permitió. Bueno, eso es un tema para hablar. Un comentario más y continúo. Con mucho dolor, ambos hijos son súper distintos y aunque me duela, solo hago una comida. Si no les gusta, no comen. Luego les gana el hambre. Bueno, tiene que ver con un poquito de cómo estamos hablando. Y Ronald Rivera acaba de poner un comentario que ya casi voy a explicar. Entonces es interesante porque la autoridad debe estar. Dios mismo ejerce la autoridad. Por eso hablo de una relación sana con Dios, porque Él mismo ejerce autoridad. Y hay un pasaje que me parece chistoso. Posiblemente a ustedes no, pero yo que estoy ahí metido usualmente en cosas de pasajes bíblicos me parece chistoso, porque en Ezequiel capítulo 2 y verso 8, Dios viene hablando acerca de la rebeldía de otros pueblos y le está hablando a su profeta Ezequiel, y aquellos pueblos son rebeldes y aquellos son malos, no les hagas caso y demás, y llega al verso 8 del capítulo 2 y dice en Ezequiel 2:8, ellos son muy rebeldes, pero tú no seas como ellos, y luego dice, al contrario, obedece siempre todo lo que yo te ordene, punto. Para empezar, dice el Señor, abre la boca y come lo que yo te voy a dar. Me parece chistoso porque uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Y tiene que ver hasta el punto de decir, cállese, abra la boca, tome y cómase lo que mamá le preparó, en este caso Dios. Entonces es muy interesante ver cómo ese tema de la autoridad está presente, plasmado en todas las hojas de la Biblia, y es interesante esa relación tan íntima que tiene la disciplina con la autoridad. La disciplina básicamente, y les habla un indisciplinado que intenta de alguna manera, pero la disciplina básicamente es un entrenamiento con propósito. Estos entrenamientos en familia son de todos los santos días. Nos estamos entrenando a dormir toda la noche o a no dormir toda la noche. Nos estamos entrenando a obedecer inmediatamente o a obedecer después de 10 veces. Los estamos entrenando a respetar la autoridad o a que ellos sean los reyes de la casa. Todo esto nos habla de seguir las reglas que alguien ha impuesto en una posición superior. Entonces, ¿quién manda en casa? La respuesta es, deberían de ser los papás. Y si nada más estás vos con tus hijos, pues vos entonces. ¿Y por qué queremos que nuestros hijos obedezcan a autoridad? Sencillo, 3 áreas rápidas. Número 1, la dinámica familiar. La familia no camina sin autoridad. Caeríamos en anarquismo y caos. Número 2, darles estructura social. El mundo real, que no es tu casa, el mundo real está afuera. El mundo real está regido por personas con autoridad sobre otras. Eso lo sabemos, ¿no? En todas las áreas. Y número 3, la tercera área, una percepción de Dios. Entre sus muchas características, Él es el Señor, es lo que dice la palabra del Señor. Así que si la dinámica familiar funcional es con autoridad, ¿cómo queremos que ellos formen sus familias? Si la dinámica social funcional es con autoridad, ¿cómo queremos que ellos vivan sus vidas? Y si la dinámica espiritual funcional es con autoridad, ¿cómo queremos que ellos se relacionen con Dios? O sea, no creamos que es un detallito, estamos hablando desde que tienen 0 años para formarlos para el resto de su vida. Evidentemente la resistencia es natural,
porque a nadie le gusta ser mandado. Cuando decimos que está en una faceta media malcriada, no es una faceta, señora, es que su hijo, igual que los míos, son pecadores, igual que usted, igual que yo. Así que no es una etapa de rebeldía, es la naturaleza pecaminosa que tenemos con los chicos. Esa es la condición del corazón debido al pecado. El respeto a la autoridad no es extraño en la Biblia. La Biblia se lo toma muy, pero muy en serio. Muy bien, continúo. Estoy viendo los comentarios de ustedes. Otro pasaje para los que están anotando. Isaías 45. Ya les digo los versículos. Es muy interesante porque en la lectura profética, o sea, los libros profetas mayores y menores en la Biblia, se habla mucho de los ayes. Y el ayes es ay. Cuando alguien dice ay, bueno, cuando son muchos son ayes. Y ese ay, cuando se hablan los profetas, no es un ay de dolor, es un ay de cuando uno dice, ay del que yo me entere que ustedes hicieron tal cosa, ay del que yo me dé cuenta que ustedes no me obedecieron. Ese ay que dice, señores, tengan cuidado. Y hay unos ayes en Isaías que son peligrosos, que yo personalmente no quiero que mis hijos tengan en sus vidas. Simplemente no quiero que lo tengan porque es muy peligroso. Y Isaías 45, del 9 al 10, habla de algunos de estos ayes que son importantes. Vamos a ver, muy bien. Y quiero leérselos para ustedes. Dice Isaías 45, 9 y 10. Ay del que contiende con su hacedor. Ay del que no es más que un tarro entre los tarros de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate lo que haces. Tu vasija no tiene agarraderas. Está hablando justamente de decir, ay del que se pone en contra de su autoridad que lo hizo. Hay del que creyéndose mucho es simplemente un tarro entre los tarros. Esto me suena mucho al concepto adolescente, pero por ahí anda. Y luego dice, hay una pregunta retórica. ¿Acaso el barro le reclama a su alfarero? No me hiciste como yo quiero. Te faltaron agarraderas. Eso no pasa porque él es el que manda, es lo que está diciendo. Y luego dice el verso siguiente, hay del que le reprocha a su padre. Mira lo que has engendrado. Ay del que le reclama a su madre, mira lo que has dado a luz. Es el discursito que uno escucha de vez en cuando un chico dice, yo no pedí nacer, y se lo dice a los padres. Y el juicio para estos chicos o para estas personas es, ay del que haga esta clase de cosas. Esta es la versión del Antiguo Testamento de un niño diciendo, ¿qué crees que estás haciendo? A su papá, tú no me puedes decir lo que tengo que hacer. Y hoy la sociedad apoya que el chico haga esta clase de cosas. Yo entiendo por qué apoya. Y sé que hay un montón de papás que han hecho su trabajo tan mal que de pronto el PANI entra a ver cómo los defiende, pero en esa defensa se han ido más bien al otro lado y bueno, conocemos el caos. Pero esta clase de lenguaje es una afrenta en contra de Dios y en contra de los padres. ¿Queremos que nuestros hijos caigan en este ay de Dios? Mi respuesta es no, y por lo tanto deberíamos decir, ayudémosles entonces para que ellos no se vayan en contra de nosotros. Dice la familia, dice Guayo, cuando estaba carajillo, dice, estoy leyendo literalmente, preguntaba a mi mamá qué hay de almuerzo y mi mamá contestaba, hay comida, y ya no preguntaba más. Bueno, yo creo que los antiguos nuestros, hace 1 o 2 generaciones, tenían un poquitito más claro este asunto de la autoridad. Evidentemente nuestros tiempos han cambiado. Y la familia Poveda dice, los hijos son súper celular y los papás con ropa dañada. A los hijos con super celular y los papás con ropa dañada. Que yo le pregunté a la familia Poveda, ¿quién les compró ese celular? ¿Y quién les paga la mensualidad en el ICE o en la ASEC, donde sea que lo tengan? Son preguntas para decir, ¿cómo ordeno mi casa? Para que realmente estemos caminando bien. Muy bien, segundo bloque, breve. ¿Por qué es que no estamos ejerciendo autoridad? ¿Sí? Posiblemente si tu hijo tiene 25 años, uno dice, ya me agarró tarde y te agarró tarde. Pero si tenemos hijos en edad escolar o un colegio, aún tenemos el espacio para hacerlo, ¿por qué no estamos ejerciendo autoridad? Y estuvimos pensando aquí en casa y encontramos entre muchas opciones o muchas razones, por lo menos 3, que me parece relevante que veamos. Entonces, antes de darle las mías, les pregunto a ustedes, ¿por qué será que los papás, no digo que todos, pero hay muchos papás, son muchos los papás que no ejercen una autoridad bíblica, una autoridad sana, una autoridad que diga, aquí el que manda soy yo y lidero yo y voy adelante con la familia? ¿Por qué será que no estamos ejerciendo esa autoridad? Dice Raúl, el peligro de las amenazas vacías y no disciplina constante, decía un discipulado que vi en Right Now Media. Imposiciones de los hijos a los padres, qué se come, qué se ve en televisión. Dice Pablo, Mari y Jeremy, recuerden el comentario de levantar la voz y tener siempre una respuesta.
Marlene Gutiérrez, cuando mis hijos pequeños preguntaban qué hay de comer, yo les contestaba lo que Dios reparó. Raquel dice, por pereza, una puede ser pereza, una razón por la cual no ejercer autoridad. Hay gente que no les gusta complicarse, porque es complicado, al sí lo está hablando. Tao y Nasa que dicen, dice May Bravo, mi papá prefería no ejercer su autoridad en casa para no tener complicaciones con mi mamá. Evidentemente, si no hay una comunicación entre papá y mamá, mejor no me gano broncas. Por sobreprotección, que eso es un virus que tenemos actualmente, porque no conocemos bien lo que es la autoridad, por miedo, por ser alcahuetas. Muchos padres mendigan el amor de sus hijos, tienen miedo que sus hijos dejen de quererlos. ¿Por qué? Aquí en la familia Rojas Casasola, ¿por qué? No sé si es Jamie o Jairo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que mendigar a nuestros hijos? Es una pregunta válida y ahorita voy a responderla con la primera opción que les doy. Creo que muchas veces, dice la familia, dice André, para no complicarse sin pensar que a futuro nos estalla en la cara, efectivamente. Por desconocimiento de lo que Dios le manda hacer en el hogar. No leer la Biblia es otra cosa. Yo he visto que no lo hacen y pretenden delegarlos a los abuelos, niñeras, maestros y se dedican solo a proveer. Y uno más, dice la familia Rayarse, falta de conciencia de la importancia de la educación de los hijos. Ok, ahorita hablo de lo que Guayo está conversando. Don Carlos habla del dolor que genera aplicar disciplina a nuestros seres que amamos. Les comparto 3 de las mías, súmaselas a las de ustedes. La primera es porque no estamos en casa. Es complicado querer ejercer autoridad en un hogar en el cual no estamos. ¿Quién debería ser la autoridad de los hijos? ¿No deberían ser los papás? Papá y mamá. Y para los chicos no sé, hay una confusión. Bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A la abuela, que es la que me cuida 14 horas al día? ¿O es a mi papá, que lo veo 5 minutos en la noche y 5 en la mañana? ¿O mamá? ¿O a quién es? Ser papá requiere tiempo, mis hermanos. Ser papá requiere tiempo. A un líder que yo no conozco, o un papá, me cuesta ponerme bajo su autoridad. Y hay muchos hijos que hoy están recién conociendo a sus padres, pero que es que tienen 2 años, no, tienen como 8, 9, 10, 15 años. Pero la pandemia nos encerró a todos en casa y ahora nos estamos conociendo, porque nunca estábamos ahí presentes, estábamos siempre afuera trabajando. No sé si ustedes recuerdan el Shema, allá en Deuteronomio 6, pero el Shema habla acerca de diligencia al enseñar, tener conversaciones con hijos en la casa, tener conversaciones con los hijos cuando salimos juntos, al acostarlos, al levantarse. Una conversación no es, ¿cómo amaneciste? Bien, ok, eso no es una conversación, es un saludo. Conversación es sentarse, platicar con ellos y eso requiere tiempo. Si no lo tengo, jamás puedo hacerlo. Y todo esto requiere con los hijos una inversión importante de ese tiempo y muchos padres simplemente no lo tienen. Muchos hicieron, aquí viene una parte crítica para todos nosotros, muchos hicieron del centro de su vida un lugar que no es el hogar. Para muchos, el centro de mi vida es alrededor del trabajo. ¿Ok? A mi casa voy, los amo mucho, pero el centro mío es en mi trabajo. O será en una otra cosa, pero usualmente es el tema del trabajo. Y hoy le están pasando extraño. No saben qué hacer con tanto tiempo en casa. Para poder ejercer autoridad necesito tiempo. Y mucha gente simplemente no lo tiene porque no está ahí en su casa. Leo un par de cositas más. Padres ausentes, dice Lau Quesada, que es exactamente lo que acabo de hablar. Por miedo a cometer errores de nuestros padres, miedo que el niño o adolescente se aleje. Bueno, no le da autoridad y seguro se va a alejar. Los niños adolescentes de hoy en día tienen un poder de manipulación increíble. No sé si los de ahora, pero indudablemente que sí. Pero vean, el que un chico manipule solamente evidencia la flaqueza de su papá. Es así de sencillo. El que un chico manipule. Yo escucho a mi hija de pronto puede quejarse y decir todo el asunto, y yo la escucho y ella puede sacar pecho y ser muy fanfarrona, puede hacer todo eso. Está bien, al final, la voluntad de quién se hace. Es una pregunta válida. Lo peor, el centro mío es la cantina de ese Guayo y los hijos se dan cuenta. Bueno, Guayo, es el momento para, ya que lo estás exponiendo, para que, en primer lugar, recordemos lo que dice Salmo 127, referente a que si no es Dios quien está con nosotros, entramos en un problema importante. Número 1, porque no estamos en casa, estamos ausentes. Número 2, porque queremos ser amigos de ellos. Esto lo escucho todo el tiempo. Papás que quieren ser buena nota y muy cool con sus hijos, y entonces no quiero enojarlos porque los amigos no se enojan entre ellos. Y quiero que seamos compas, que seamos amigos. Mis hermanos, gravísimo error. La amistad es un estado hermoso, pero la paternidad bíblica es mucho más alto que la amistad.
Hay más riqueza en ser padres que en ser amigos. Y lo digo esto sin temor a equivocarme. Hay más riqueza en esa relación. Es mucho más influyente un papá que un amigo. Y muchas veces estamos definiendo esa amistad como el compa al que no le digo nada para que no se enoje. Y es un concepto evidentemente muy juvenil y muy infantil de amistad, dicho sea de paso. Creo que ser papá, un papá de autoridad bíblico por lo menos, implica que habrá días que mi hija me quiera sacar los ojos. No sé si algún papá puede dar testimonio o decir amén a eso. Pero tenemos que aceptar, hay días que le voy a caer re malísimo a mis hijos. ¿Y qué tenemos que decir a eso? Está bien, lo acepto, sé que va a pasar, sé que no me van a querer ese día. La misma chiquilla, yo tengo una chica en casa, la misma chiquilla que hace un tiempo me miraba con admiración, ¿sí? Ahora me mira con incredulidad y con ganas de desaparecerme. Aceptemos el hecho que eso va a pasar. Si tienen hijos pequeñitos, 4, 5, 6 años, y hoy te miran como si fueras el Superman, te van a ver como Drácula en algunos años. Y si tenés otro pequeñito que te admira y te pone un estante como la Mujer Maravilla, te van a ver como, no sé, como la mujer vampiro. Eso va a pasar, te lo garantizo. Mis hermanos, dejemos de querer ser cool con nuestros hijos. Que ni siquiera sé si la palabra cool aplica para acá. Pero dejemos de intentar hacer esa clase de cosas. Vean lo que dice Efesios capítulo 6 y verso 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. La Biblia dice, sí, cuiden su corazón, pero establezcan disciplina. Y la disciplina solamente puede ser impuesta si soy autoridad para mis hijos. Así que, segunda cosa, queremos ser amigos de ellos y no calza, y no cabe. No cabe esa figura de amistad. Esteban, ¿puedo ser amigo de mis hijos? Entonces, o no puedo ser amigos. Sí, claro que puedes ser amigo, pero ellos no ocupan un amigo, ocupan un papá o una mamá, que es mucho más profundo que esto. Leo algunas cositas que me han puesto por acá. Dice la familia Morales Delgado, porque desean llevarse bien con sus hijos o desean sentirse sus amigos, que es lo que estamos hablando. No sé si es Mario o Steph, pero exactamente eso. Los padres no están en casa. Los niños adolescentes de hoy en día tienen, ¿ok? May Villalobos dice, se vuelve complicado cuando hay un divorcio de por medio y se dividen las autoridades y día a día solo hay una de ellas en casa. May, 100% de acuerdo con vos. No quiero golpear a nadie que ha pasado por un divorcio, porque lo que uno entiende que es una situación complicada, pero esa es justamente la razón por la cual desde el principio se establecen los órdenes de cada cosa. Esto tiene que funcionar así, el matrimonio así, los hijos así, y arma todo ideal para que todo salga bien. Cuando una de las piezas se rompe, afecta a todas las demás piezas. Y entiendo lo que estamos pasando. Pero ya les voy a dar algunos consejitos que nos pueden ayudar. No por eso tenemos que aceptar que no sos la autoridad. En el caso tuyo, May, vos sos la autoridad en tu casa. Aunque estés sola, sos la autoridad. Y aunque tengas hijos grandes, tenés que ejercer esa autoridad porque tus hijos viven bajo tu techo, que es un tema muy puntual. Dice Yaja, ¿qué pasa cuando mamá está en casa y el hijo pide algún permiso? ¿Decide mamá sola o mejor llama y consulta con papá? Yaja, mi respuesta sería, depende de qué permiso sea. Si es qué camisa me pongo para salir hoy, si podemos hacer pollo en vez de molida, si puedo ir donde mi compañero del frente y papá no está en casa, mamá está sola, decídalo usted. Pero si es un asunto mucho más profundo, creo que lo sabio es, mi amor, espérate que venga papá, vamos a hablarlo él y yo, y luego te vamos a dar una respuesta. Y ahí es donde hablamos de unidad en el matrimonio. Y creo que todos tenemos un criterio, y si no lo tenemos, tenemos que desarrollarlo en pareja para que podamos decir cuándo sí decidís vos solita y cuándo no decidís vos solita, o él solo o ella sola. Muy bien, uno más. Dice Guayo, en el divorcio quedan marcas para siempre en las vidas de los hijos. Estoy de acuerdo con vos, Guayo. Esa es una consecuencia del pecado. Les cuento a todos, no es el live de hoy, pero el divorcio es pecado. No voy a hablar de eso, no pongo comentarios, no, pero no, eso lo vemos otro día, pero es pecado. Y el pecado siempre trae consecuencias. Estoy dando una serie, hago un anuncio comercial que se llama El pecado que mora en mí, y uno de los puntos es que el pecado mata, el pecado siempre va a golpear y lastimar. Dice May, es muy importante crear y mantener un vínculo con los hijos, pero los papás te aman y te disciplinan o castigan por ese amor, castigan. Esto es muy raro para ellos, pero hay que decirlo. Los hijos deben ver que papá y mamá son uno solo y la autoridad se da según el rol de cada uno, pero en base a los acuerdos y valores del hogar. Matrimonios sanos te generan una paternidad mucho más sencilla.
Nairobi y Nasir, y continúo. Cuando se es madre soltera y falta el padre, queremos darles todo, todo, y nos olvidamos que lo material no es lo más importante. Educarlos en una base correcta, con la palabra de Dios es la correcta. Vean, esto pasa todo el tiempo. Sean madres solteras o papás solteros, son la minoría, pero también existen. Un interés de compensar. Algo hicimos tus papás que estuvo mal, te está lastimando, te compenso por otro lado. Y en esa compensación muchas veces perdemos el tema de la autoridad. O papás, lo dije al principio, que no están con sus hijos nunca. El hijo dormido se lo llevan a la abuela, se van a trabajar y luego lo traen, lo ven 10 minutos y se vuelven a acostar. Como el papá sabe, yo este chico que es mío y lo engendré yo y no le dedico tiempo, estoy haciendo algo mal. El papá sabe. Entonces, ¿cómo lo compensan? Con chunches, con cosas, de que él haga lo que quiera, que tenga lo que quiera. Todo eso pasa todo el tiempo. Y entonces ahí perdemos un tema de autoridad y sin pensar o sin estar conscientes de eso, es como que estamos escupiendo para arriba. Más tarde o más temprano la factura nos va a caer y nos puede caer muy, muy fuerte. Dice ya, a mí me pasaba que pedía algún permiso y mi mamá me decía, pregúntele a su papá. Y papi me decía, ¿qué le dijo la mamá? Y no se tiraba la pelota uno al otro. Bueno, Yaja, no sé cuál Yaja es y no sé de tus papás, pero creo que una comunicación adecuada entre los papás no hace eso. Yo puedo de pronto preguntarle a mis hijos, ¿ya te dijo algo mamá? Sí, ¿qué te dijo? Que no, es para que me pregunta. O no, no me ha dicho nada, entonces déjame hablo con ella. Y hay una comunicación que no siempre se da, y lo entiendo eso. Cada quien dice que el problema lo resuelva el otro. Número uno, porque no estamos en casa. Número dos, porque queremos ser amigos de ellos. Número tres, porque creemos que la autoridad se da como algo natural. Eso lo tienen algunos papás muy buenos. Es así. El Proverbista capítulo 3 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué significa? No te creas tan listo. La Biblia habla de buscar en una fuente confiable la instrucción adecuada y te dice, no sos vos no sos la fuente confiable. Básicamente lo que dice es, vos no puedes fiar de tu mente o de tu pensamiento. Y entendiendo esto y sabiendo que casi nadie ha recibido clases de ser papá, tenemos que quitarnos de encima la idea absurda de que, aquel sí es un buen papá. No, él no es un buen papá, él aprendió a ser un buen papá, que no es lo mismo. Es un buen papá ahora porque lo aprendió, pero no es que naturalmente le salió. Él tuvo que pasar por un proceso. Cualquier buen padre o buena madre que ustedes vean, digo bueno, no alcahueta, un buen papá, hubo un proceso intencional, un aprendizaje que él recibió que luego puede aplicarlo. Por eso es que es más sencillo si uno lleva siempre el orden de generación en generación, que lo que yo aprendí con mis papás lo pueda reproducir en mis hijos. Y lo que mis hijos aprendieron de mí lo puedan reproducir en los suyos. Es un proceso lógico y natural y ordenado en la palabra del Señor. Ahí sí hablamos de nuevas generaciones. Por eso es que la buena paternidad no sucede por accidente. Tiene que ser aprendida. ¿Y dónde la aprendo? Busque material que le muestre cuál es la voluntad de Dios para con sus hijos. Lastimosamente la expresión, Señor, ayúdame con mis hijos, usualmente viene cuando tenemos los hijos hasta el copete, no antes. Pídale consejo a varios padres que usted vea que están haciendo un buen trabajo. Dígales, ¿vos qué harías en tal situación? ¿Qué es lo que, de qué manera vos trabajarías en esta área? Y simplemente busque información. Ok. Y si son buenos padres, son padres cristianos y maduros, te van a apuntar a la persona de Dios. Y uno puede decir, ok, me parece que todo el mundo me apunta en esta dirección, debiera ir por este lugar. Pero son algunas razones por las cuales los papás no estamos ejerciendo autoridad, ya sea porque creemos que se da naturalmente y yo no lo tengo, o porque creemos que hay que ser amigos de ellos, lo cual es falsísimo, o porque no estamos en casa y simplemente no podemos hacerlo. Muy bien, vamos a ver. Dice Katy, ¿qué hacer, Paz, si por querer tener autoridad un hijo se va de la casa? Bueno, Katy, si tu hijo tiene 4 años, no se va a ir de la casa. No, Esteban, es que tiene ya 18 y no ha ejercido nunca autoridad. Bueno, ahí es donde dice, nos agarró tarde el asunto. Pero aún hay principios que uno puede establecer y son el tema de las reglas. Y ya lo voy a mencionar en breve. Dice Raúl, entonces, de acuerdo con eso, del orden que Dios establece, crear hijos que son producto de una relación de pecado es más difícil, aunque nadie escoge en qué hogar se nace, es mucho más difícil. Siempre, Raúl, siempre donde uno viene de algo pecaminoso, siempre se complica. Después de un pecado todo se complica. Un hombre y una mujer, algunos se es infiel y después ¿qué hacemos? Todo se complicó. Pero estamos con Cristo ahora, pero todo se complicó. Un papá y un hijo donde el hijo nace en fornicación.
Pero ¿se puede salir adelante? Se puede salir adelante, pero es más complicado. Siempre el pecado todo lo entorpece, todo lo enloda, todo lo hace. Eso es lo que hace el pecado. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado y luego pretende esa agenda para nosotros. Así que sí, siempre es más complicado. Hay esperanza en Cristo siempre, siempre hay esperanza en Cristo, pero vamos a tener que trabajar adecuadamente en esas cositas. Paz, cuando hay un padrastro o una madrastra, ¿hay autoridad? Creo que sí, creo que el padre natural, voy a llamarle así, tiene que depositar y empoderar al papá. Es que padrastro no me gusta ni madrastra, pero la nueva pareja, en saber que ella es la autoridad, sabiendo que el chico le va a costar mucho ver en esta persona que no es mi mamá o mi papá, la autoridad establecida por Dios. Y que hay un asunto de comunicación entre nosotros dos, esposo y esposa, y entre los hijos para decir, aquí el que manda es papá, pero también mi esposa, que no es tu mamá, también es autoridad. Y cuando hay cosas muy gruesas, yo le digo siempre al que no es el papá natural, déjeselo al otro, para que el otro tenga que trabajar en un convenio que han establecido estos dos con respecto a este asunto. Pero claro que se puede. Dice Gerardo, buenas noches, pastor. Algo difícil es cuando los papás no vivimos con los hijos y educarlos fin de semana es difícil. En mi situación ya conocida por usted, mi esposo y yo estamos tratando de quitar malas costumbres y enseñando a orar a mi hija y buscando lo mejor para ella y para la familia. Indudablemente, Gerardo, indudablemente. Esto lo mencioné recién, pero lo vuelvo a hacer. Cuando hay una separación, un divorcio, cuando algo se rompió y rompió el orden establecido por Dios, eso tiene implicaciones para todo el mundo. No es simplemente, no, el divorcio entre mi esposa y yo y nadie más. Un montón de gente se vio perjudicada. Un montón de gente. Y eso pasa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo diría que no nos sentemos a llorar por lo que ha pasado, si es que ya pasó. Sí te aconsejaría, como a todos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, volver nuestra mirada a Cristo Jesús y ver a Jesús en medio de lo lodazal que hice, ayúdame a salir adelante. ¿Va a ser lo mismo? ¿Va a ser el ideal? Y posiblemente no, pero ayúdame a hacerlo mejor con el lío que hice acá. Y creo que eso es algo que los chicos van a agradecer, ver a papá que metió las patitas, diríamos en Costa Rica, y después de eso sacó adelante la familia o intentó hacer lo mejor posible, agradando siempre a Dios. Y el punto siempre como cristianos es cómo honramos a Dios en todo esto. Así que sí te entiendo y también entiendo que es complicado. Dice Rosy y Mau, ¿qué pasa si mi hijo tiene más de 18 años y no quiere sujetarse y se pasa de la raya? Lees que ambos padres estén poniéndose de acuerdo, pero da una lucha muy grande para hacer lo que quiere. ¿Cuál es la forma correcta de actuar? Yo creo que al chico, y voy a adelantarme con un punto que voy a decir, uno tiene que establecer reglas. Hoy para mí es muy fácil hacerlo porque mi hijo tiene 12, así que aún hasta físicamente lo puedo doblegar. Le digo, no señor, pero cuando tenga más grandes, lo que me sostiene son las reglas y lo que hice cuando eran niños. Y decir, en esta casa pasa A, B y C. Voy a adelantarme, repito. Y lo que espero de ustedes, Juan, Pepe y Jimena, es que hagan esto, esto, esto y esto. Y si no hacen estas cosas, quiero contarles que la consecuencia es que no va a pasar esto, esto, esto y esto. Cuando somos padres, uno de los errores principales que cometemos es establecer reglas sin establecer consecuencias al rompimiento de esas reglas. Y eso es fatal porque los chicos entonces no saben bien, o más bien sí saben qué es lo que hay que hacer, pero saben que si no lo hacen no pasa nada. Si un chico de 19, 20 años dice, yo llego a mi casa a la hora que me dé la gana, ok, yo puedo establecer, es un ejemplo nada más, yo puedo decirle, en esta casa, vos que vivís y dependés de mí, que no pagas renta, se llega a las 10:30 de la noche. Obviamente seamos realistas, no le pidas a un chico o un joven de 23 años que tenga que estar a las 8 de la noche en tu casa. Hay que pensar bien estas reglas con tu esposo o esposa. Y uno establece la regla, se llega a las 10:30 de la noche, y a esa hora se pasa llave y se pasa candado y ya nadie más entra. Y si el chico quiso llegar media hora más tarde y te llama, mamá, aquí estoy, ya ni siquiera respondemos. Pero eso no es mucho con demasiado, y puede ser, pero esa es la consecuencia que vos estableciste. O que vos digas, no, o les quito las llaves, no sé si eso afectará. Yo sé, por ejemplo, que con mi hija lo que más le afecta es el celular. Bueno, ahí ataco. Conmigo tal vez será la computadora, los videojuegos, ahí ataco. Tenemos que irlos conociendo en el transcurso de sus vidas para saber qué es lo que más les afecta. Pero hay demasiados papás con demasiado miedo a hacer las cosas. No, es que si se me va el adolescente, y sí, el riesgo siempre está, pero ocupamos establecer una autoridad definida que diga, en esta casa mando yo y la casa es tuya. Y mis chicos viven aquí de a gratis, de prestado. Y yo puedo ver un chiquitillo ahí de 13 años que anda con un iPhone 12 Plus
Y yo sé que ese tipo es pobre, fue el papá que le compró eso. Y anda con una ropa vestida carísimo. Este tipo es pobre, es su papá, él depende siempre de su papá. Así que quien pone las reglas debiera ser su papá, o el tuyo o el mío. Entonces me parece que es muy importante que marquemos la cancha y que establezcamos justamente decir, esto es lo que pasaría si no cumplís. Si tus notas no vienen arriba de 60, estoy inventando, de 70, de lo que sea, esta va a ser la consecuencia. Te quito el teléfono durante una semana. Y se lo quitas durante una semana. No se va a morir. No, me parece que es demasiado. Entonces establece una regla que vos consideres que sea correcta y que pueda ayudar. A fin de cuentas, siempre la intención es cómo enderezamos la rama esta que se está torciendo. Y si usted recuerda la teoría, dice que los chicos siempre van a optar o van a hacer el cambio por un bien que quieren ganar o por un dolor que quieren evitar. Tenemos que estudiar eso a la luz de sus situaciones. Dice la familia Araya, mi hijo Mauricio va a cumplir 19 años y en mi casa debe respetar nuestras reglas. Y si no le sirven, pues puede irse de la casa. Saludos a todos. Me imagino que eso fue Mau. Estoy de acuerdo con Mau. ¿Sí? Estas son mis 4 paredes y aquí mando yo. Cuando tenemos hijos más grandes, hay que ser muy claros. Esto es lo que espero de vos. ¿Estás de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál es tu propuesta? ¿Esta? No, esta no. Y podemos negociar con gente más grande. Y al final decimos, esta es. Quiero que sepas que si no la cumplís, esta va a ser la consecuencia. Y la vamos a cumplir. Esta va a ser la consecuencia. Y eso creo que es parte de una paternidad responsable. Entonces, dice la familia Umaña, es importante pensar que no podemos ser iguales con todos los hijos. Cada uno es distinto y debemos actuar según cada uno aprende. Así los beneficios como los deberes y consecuencias. Estoy de acuerdo con vos, Esteban, o Vivi, no sé quién será. Recordar que viven diferentes etapas. Diego me puede preguntar, ¿y por qué yo no puedo tener celular? ¿Para qué quieres un celular? Le digo yo. Y Dani me puede preguntar lo mismo y yo tener una discusión diferente. En esta casa, por lo menos en la mía, no se parte todo por igual. Depende de las condiciones, depende del momento, depende de muchas cosas. Así que es bueno establecerlo y que ellos sepan, aquí no es todo parejo. Obviamente, si tú tienes 10 y el otro tiene 11, posiblemente sea muy parejo para ellos, pero si hay diferencia de edades, entonces ahí entramos en una discusión diferente. Dice Pablo, Mari, Jeremy, ¿qué pasa con la disciplina física? Voy a ver tu pregunta, Pablito, y voy por un momento a ignorarla para ver si puedo terminar con esto y luego platicamos al respecto. 5 consejitos, me quedan 15 minutos, 3 minutos por consejo, 5 consejos que les doy que nos pueden ayudar para que lo tengamos claro de cómo establecer autoridad sana en la familia, en la casa. ¿Quién manda en casa? A los papás. Papás, empodérense, empodérense. Nada más déjenme darles 5 consejitos rápidos. Consejo número 1, ya lo dije, pero vamos de nuevo. Número 1, no haga amenazas. La diferencia entre amenaza y advertencia es grande. Número 1, la motivación. Yo amenazo, ¿por qué? Yo advierto, ¿por qué? La motivación cambia. En una quiero simplemente decir, hágalo y me saco el clavo. En la otra dice, hay una intención buena. Así que no amenace, ¿sí? ¿Por qué advierto? ¿Por qué amenazo? Las respuestas son diferentes. Número 2, hay una diferencia importante en el cumplimiento. La amenaza no siempre se cumple. Hay que cumplirlo. Hay que cumplir lo que dijimos. Por eso es bueno hacer la investigación previa de decir, si te portas mal al de 14, te quito el celular durante 6 meses. No, señora, es demasiado tiempo, 6 meses. Sea un poco más realista. Pero yo no sé, pida consejo. Pero que uno diga que hay un tiempo que realmente pueda enseñar y cúmplalo por amor del Señor. Mamá, ya pasaron 3 días y vos dijiste una semana, pero me he portado bien. Señora, póngase los pantalones y cumpla lo que dijo. No, mi amor, es una semana. Hasta el domingo en la noche. Y el sábado, mamá, ya falta un día, mi amor, hasta mañana en la noche. Y cumpla lo que dijo. Todo el tiempo lo miramos. La pereza o la lástima que nos da por no dejar de cumplir promesas, más bien nos puede pasar caro más adelante. Dijimos que la educación no funciona a base de amenazas, entonces marque bien la cancha, son las reglas. Papás, no siempre todos hicimos eso. Marquemos bien la cancha, qué se puede, qué no se puede, los gritos, las llegadas tardías, etcétera. Marque bien la cancha. Horas de llegada a la casa, marque bien la cancha. Edad para tener novios, marque bien la cancha. Responsabilidades en la casa, marque. Respeto a los padres, marque la cancha. Y yo sé que hay una tensión constante en esto todo el tiempo. ¿Cumplió o no cumplió? Y si no cumplió, ¿qué le pasa? Y los hijos lo saben, porque ayer sí me dejaste y no me dejaste, etcétera. No olvide que esa tensión existe siempre, porque también nosotros somos pecadores y nos olvidamos o nos da pereza. Pero no olvide establecer junto con la regla la consecuencia a romper esa regla.
Dice Raquel, mi hija sin el cel por 6 meses y no murió. Bueno, si Raquel es mamá extrema y no murió. Dice André, ¿puedes dar ejemplo entre una amenaza y una advertencia? Eh, Déjame pensarlo. De pronto, yo sé que suena exagerado, pero si usted me viene con una panza, dice la mamá, yo usted la mato, la echo de la casa. ¿Usted realmente la va a echar de la casa, señora? Bueno, no, pero quiero que sepa que voy en serio. Entonces, dígale la verdad. No le diga que la va a matar ni que la va a echar de la casa. Dígale realmente qué es lo que usted espera con respecto a eso. Por ejemplo, una advertencia de mi amor, si tus notas no están arriba del 75%, quiero que sepas que escuché una vez a un papá que hablaba es algo extremo también, que hablaba acerca de privacidad. Para la hija era importantísimo esto y dijo, te quito la puerta de tu cuarto durante, no sé, no me acuerdo, un mes. Y la chica trajo notas bajas y fue y sacó la puerta y se la llevó durante un mes. Entonces hay un asunto que dice, ¿por qué quiero esto? Quiero incomodarte para que te sientas incómoda y diciendo, qué mal que está esto, para que aprendas la lección, que tienes que esforzarte un poco más. Entonces digamos que no siempre es lo mismo. Dice May Bravo, si los abuelos, tíos, etcétera, insisten en brincarse las reglas de los papás cuando se quedan con los hijos, hay que marcarle la cancha también. Vean, esta parte es complicada e incómoda. Incómoda. De pronto decir en el chat de la familia o mandar un audio. Señores, quiero agradecerles porque me amen mucho a mis hijos, pero me entero que pasa A, B y C. Quiero pedirles con el mayor de los respetos que no hagan más esto por estas razones. Si siguen haciéndolo, entonces simplemente no vamos a llevar más a nuestros hijos a las fiestas porque siempre pasa esto todo el tiempo. Por decir algo, esta parte es incómoda, pero no es tan abuelo y dejarlo y esto que lo otro. Son mis hijos y creo que es el mejor camino para ellos. Les estoy enseñando disciplina y autoridad y ustedes me están obstaculizando esto. Esa parte hay que comérsela, es incómoda, pero hay que comérsela también. Número 1, no haga amenazas, ¿sí? Número 2, mandar, señores. Mandar no significa estar bravo. Practique el autocontrol. ¿Por qué siempre tengo que ser yo la mala? ¿Por qué decís eso? Si se enoja, si es la mala, pero no se enoje. Esteban, ¿cómo no me voy a enojar si ve lo que hicieron? El fruto del espíritu es autocontrol. Aún lo tenemos con Daniela, mi hija mayor, pero antes era un poquito más intenso esto, que Daniela las pelea todas las pelea. Entonces le dábamos el espacio para que ella pudiera pelear. Y le dijimos, Dani, tenés 3 strikes. Papá, ¿puedo hacer tal cosa? ¿Puedo irme a quedar a dormir de la vecina del frente? Pero veíamos, no, strike 1. Voy de nuevo. Pero papá, lo que pasa es de que yo hace 2 meses no la veo y todo el asunto y se va para la playa. ¿Qué te parece, Fanny? No, pum, strike 2. Voy con el tercero, papá, pero... Y trataba de convencernos. Si a las 3 veces decíamos, ya no, el punto es, se acabó, nos callamos la boca y se acabó la discusión. Ya no hay más. Hay un espacio para que discutas, pero no tenemos que enojarnos. Ahora, si el chico sigue diciendo, dale, yo diría, si usted insiste más de 3 veces, esta es la consecuencia que va a obtener. Y si después de 3 veces se va furiosa para arriba, que se vaya furiosa para arriba, no hay problema. Y si me tiran la puerta, no, eso sí, eso es mala crianza. ¿Okay? Ahí sí, yo diría, ok, ¿quieres tirar la puerta? Capaz que me agarro como el papá del otro y te quito la puerta o te saco el celular por malcriada. Pero el hijo puede enojarse, sí que se enoje. Y puede decir, sí, que lo haga, no hay ningún problema. Me trató de convencer y le dije que no. O hay veces que nos ha dicho tal cosa, no, pero no, tal vez sí, entonces sí, ándalo. Y hay 3 strikes y lo logró. Entonces digamos de que es importante, pero no hay que enojarse. No hay que enojarse para establecer autoridad. Hay gente, algún papá que de pronto dice, solo gritando les entienden. Papá, el problema es tuyo, que educaste hijos que solo gritando entienden. Pero no puedo decir, relax, calmado, dije que no. No, la respuesta es no, se acabó, dije que no. Daniela, dije que no. Diego, así que ya no quiero escucharte más al respecto. En el caso mío, más de una vez he hecho esto y ahí los veo, con el moco caído para arriba. Y sí, dijimos que no. Aquí la palabra clave es autocontrol. Dice, la familia Peraza Macís le responde por allá a Pablito, la chancleta funciona con amor. Bueno, vamos con el tercero. Tercer consejo, trabaje con base a consecuencias. Creo que es importante esto. A lo bueno o a lo malo que hacen los niños, trabajemos con consecuencias. Lo bueno es, hablo de premiar o de castigar. No hablo de premiar por cosas que tienen que hacer. Papá, hoy dormí toda la noche, un premio. No, mi opinión es que no. Mi opinión es de que sí, está bien, eso es lo que hay que hacer. Papá, me comí toda la comida desde chiquito, 5 años. Bueno, fantástico, la preparamos para vos, cométela. Digamos que hay cosas que yo no creo que uno tiene que premiar.
estudié todo. Y sí, es tu trabajo, eso hay que hacerlo. Pero hay cosas extras que ellos pueden hacer. Puede que de pronto alguno tenga un hijo que sea cuadro de honor y se esforzó por ser un cuadro, no solamente pasó, sino que además fue cuadro de honor. Y recompensémoslo. ¿Y por qué a mi hermana le compraste, no sé, esa aplicación que ella quería, a mí no? Porque ella se esforzó y fue cuadro de honor. Y vos no, pues no te esforzaste, no te vimos esforzándote, por ejemplo. Igual pasa con lo malo, que podamos dar espacio para el error, sabiendo que tus hijos no son perfectos, no exijas perfección de ellos, como vos tampoco y yo somos perfectos. Recuerdo una vez con Diego que estaba en la escuela y estaban con los, no me acuerdo, para en tercer grado, con la piedra aquella, sí. y están tirando terrones de tierra, o nace contra una pared. Se los tiran y cuando caen explotan. Y ahí están todos. Y Diego, con tan mala suerte que una vez agarró un terrón, que no era terrón, era una piedra llena de tierra, y la tira, y con tan re mala suerte que pegan el vidrio de una pared y se rompe en 1000 pedazos. Así que ¿qué hacemos al respecto? Ahora le quemo las manos. Y no, por supuesto que no. Hay espacio para lo que un niño de, en este caso, 8 años tenía, puede hacer. Entonces nos sacamos de proporción. Tuvimos que hablarle y ponernos de acuerdo y ordenarnos y demás para que realmente ellos digan, papá me perdonó esta, pero es un tema de un accidente que tuvimos. Entonces, trabajamos con base a consecuencias buenas y malas. Y si Diego logra leerse los 5 libros, bueno, Diego, te voy a pagar, estoy inventando cosas, te voy a pagar 5,000 colones por libro leído. Okay, Diego dice, tengo 4 y son 20,000 pesos. Le va a tardar 6 meses, pero bueno, hay 20,000 pesos. ¿Qué hacer con esos 20,000 colones? Lo que él quiera. No, hay límites también. Una tercera parte tiene que ser para dar, una tercera parte para ahorrar y una tercera parte para gastar. Ahí podemos poner miles de ejemplos, pero es trabajar con base a consecuencias. Cumpla lo que prometa, sus hijos lo están midiendo. Y no le diga, una más y te pego. Si da una más, pégale. Si es que usted decidió que así va a educarlo a él. Esto de premiar yo creo que ayuda a que los chicos entiendan la dinámica de la vida. ¿Cuál es la dinámica de la vida? Número 1, mucho vendrá por gracia, de gratis. Número 2, otro poco tendré que ganármelo. Y número 3, hay una parte que tendré que probar el ácido de la vida, porque la vida es así. Muchos niños que nunca recibieron algo bueno de sus padres y esto les dificulta ver la autoridad como algo bueno. Muy bien, voy corriendo, voy a respirar un poquitito, a tomar un poquito de fresco. Número 4, cortito, honre el cerebro de los hijos, hónrelo. Dice la familia Rojas Casasola, nos pasó algo similar con nuestro hijo Mancho. Manchó con pintura el pantalón de un compañero y tuvo que pagar el pantalón de su compañero de la escuela con sus ahorros. Está bueno. Sí, vos lo manchaste, hazte responsable. ¿Me voy a enojar? No, pero hay que asumir una consecuencia al respecto. Honra el cerebro de los hijos. Esta me cuesta a mí, porque Dani y yo tenemos una personalidad muy parecida y el Diego también se queja conmigo de eso. Escuche y valide lo que ellos piensan, aunque sea un disparate. Escuche y valide lo que ellos piensan. Y sé que me estoy poniendo una soga al cuello porque Diego acaba de bajar, así que está aquí al frente mío escuchándome. Escuche y valide lo que ellos piensan, aunque sea un disparate. Prepárese a dar razones de los por qué. Prepárese. No para que ellos entiendan y ya estoy de acuerdo, no, simplemente para que sepan. Mamá, ¿puedo llegar a las 3 de la mañana con mis amigos? No, ¿por qué no? Ya para pensar, no sé muy bien, prepare su respuesta, porque me parece que es muy peligroso allá afuera, los carros y la gente y el licor y demás, esa es mi razón, ¿ok? Pero mamá, no, lo que quiero no es que estés de acuerdo, te estoy dando la razón, esa es la razón por la cual no puedes llegar. Creo que es una parte de, no sé si de obligación, de que papá tenga que explicar, no que ellos entiendan o que estén de acuerdo, sino explicar. Y aquí les diría, nunca usen el ¿por qué no? Porque eso lo que denota es, no tengo la menor idea, pero me da la gana hacerlo así. Y creo que no es parte de cómo papás debiéramos de comportarnos. Me pregunta a los 12 años, si no me equivoco, Daniela, 12 años tenía. ¿Cuándo puedo tener novio? Y se me erizó todo aquí. Y la respuesta mía es nunca, pero no le puedo decir nunca. Lo que pasa es que ya habíamos hablado, Fanny y yo, al respecto, ya tenemos una respuesta y se la di. Es un tema que hablamos todo el tiempo. Así que Dani ya sabe cuál es mi posición al respecto. ¿Tiene que estar de acuerdo? No, pero es mi posición al respecto. ¿Y por qué esta vez tiene que definir sobre el noviazgo de su hija? Pues yo soy el papá y es una niña. Niña, digo, menor de 18 años. Y cuando cumple 20 será otra cosa, pero por lo pronto hay reglas establecidas en casa y trato de honrar, que ellos digan, ya entendí por qué.
es que papá dice A o dice B. Quinto y último, no olvide bendecir con su boca. Efesios 4:29 dice que tus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para tus hijos, para los que te escuchan. Si hay autocontrol, entonces puede haber bendición. Si yo digo, estoy relajado, soy el amo de mi ser y puedo controlarme, entonces puede haber bendición. Pregúntese, hay muchos chicos que nunca escucharon de sus papás algo bueno, de su boca, de bendición y demás, y por lo tanto, siempre los ven como los malos que no me dejan hacer nada. Hagamos un equilibrio, que yo sepa, mi amor, te amo. Más de una vez he agarrado a Daniela, no estoy hablando demasiado de ella, pero he agarrado a Daniela, furiosa porque le dije que no a algo, y la abrazo y le digo, Dani, sé que estás furiosa con papá, sé que no estás de acuerdo, pero quiero que sepas además que esto lo hago porque creo que es lo mejor para vos y porque te amo y porque creo que esto te puede librar de algo malo. Y tiesa como un palo mientras yo la abrazo. Te amo, anda para tu cuarto. No me dice nada, me da vuelta y se va. Está bien, pero puedo bendecirla con mi boca también. Por eso digo que si hay autocontrol, puede haber bendición. Pregúntales, ¿vos sabes por qué te estás disciplinando? ¿Por qué te pongo reglas? Porque te amo, porque eso es importante, porque quiero darte un futuro exitoso en tu vida. Dígalo. Muy bien, quiero decir cuánto me queda. Ok, déjeme terminar, me queda poquitito. Doy un par de ideas cortitas, que esto me lo preguntó una vez una señora, y la pregunta era, ¿es el miedo una herramienta para ejercer autoridad? Les pregunto a ustedes, ¿es el miedo una herramienta para ejercer autoridad? Prometo 8:15 terminar. Pregunta ¿es el miedo una herramienta para ejercer autoridad? A ver si alguien me está viendo por ahí. Dice Raúl que no. De ninguna manera, dice don Carlos. Ya voy a hablar de don Carlos ahorita, que es mi papá. No, porque el miedo los daña. ¿El miedo los daña? ¿Quién te dijo eso, Guayo? Dice, no. ¿Cuál fue la última cita bíblica de Efesios? Efesios 4:29. No debería. Está don Israel y doña Ana. Un abrazo para los dos, don Israel y doña Ana. Bueno, les doy un ejemplo, ¿sí? No voy a hacer una tesis de esto, pero hace 30 años, híjole, qué viejo estoy, hace 30 años, alguien decía, mi mamá me mata si hago esto o lo otro, y había una especie de miedo saludable. O sea, yo poco hoy eso. Si los padres somos más permisivos, con menos límites, los niños de antes entendíamos que si cruzo la raya, me voy a enfrentar a consecuencias muy desagradables para mi vida. A ver si mis papás se acuerdan de esto. Ellos me parece que la hora de llegar era las 9:30 o 10 de la noche, una cosa así. Y recuerdo un día andar jugando de adolescente, que es el rey del mundo, y vamos a tal cosa. Y yo decía, no, pero tu casa no hay que estarlo tranquilo, hay tiempo para hacerlo. Y el punto es de que nos despedimos ya, yo jugando de grande, como a las 9:24, una cosa así. Estábamos ahí por el cementerio de Cartago, y hay que bajar caminando hasta mi casa, tal vez sería un par de kilómetros. Pero solamente tenía 7 minutos. Así, en aquellos tiempos hacía mucho ejercicio, así que estaba un poco mejor de condición. Pero recuerdo literalmente correr a toda velocidad. Y yo digo, Esteban, llegar 10 minutos tarde no pasa nada. No, porque si no va a haber consecuencias. Y corríamos a toda velocidad y llegar a casa y tocar el timbre a las 9:29 de la noche tocando y que me responde papá, sí, ya llegué. Y uno dice, ¿por qué tan exagerado? Entonces quiero proponerles, no un miedo como el que ustedes están conversando, pero sí, voy a poner comillas en esto, un miedo saludable, que dice, no puedo pasarme de la raya, no puedo porque si me paso de la raya va a haber consecuencias para mí, para mi vida. Entonces uno dice, debe haber un miedo, no sé si la palabra es miedo, temor, un respeto reverencial, no sé de qué manera, pero muchos de pronto dicen, a mí eso me resbala, a mí no me resbalaba, yo sabía que si llegaba tarde iba a romper una regla y si rompía la regla iba a haber una consecuencia para mi vida y no la quería. Entonces había una especie de temor, tal vez no un susto que me paralizaba, pero sí un temor de decir, debo de cumplir la regla y es importante. Y usted me va a decir, Esteban, pero eso no es mucho con demasiado, pobrecitos, ya le voy a responder. Dice, ya, creo que el respeto a la autoridad se gana, no se impone a base de miedos, ¿ok? Esa es una opinión, ya.
Y Maggie Bravo dice, el miedo es un mecanismo para evitar daño. Si el miedo es una consecuencia, no está mal, creo yo. Yo creo, no sé si es Maggie Bravo que escribieron eso, que mi punto de pensar anda por ahí. El punto de decir, cuidadito, cuidadito porque se las va a ver conmigo, que es la famosa chancleta de Luis que ahora estaba hablando. Cuidadito. Es una especie de susto ahí para decir, voy a hacer o no voy a hacer de acuerdo a lo que esté pasando. Repito la pregunta, Esteban, ¿eso no es mucho con demasiado? Por cierto, los chiquitos, le leo un versículo. Lamentaciones, ¿cuándo abrimos la Biblia en Lamentaciones? Pero ahí está, Lamentaciones 3:17, el profeta Jeremías dice, bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Yo creo que no es demasiado, yo creo que es bueno. El que el chico diga, papá, cuidado, cuidado porque le va a ir mal. Ay, ay, y ese susto que me pone alerta, de decir, ¿qué hora es? Porque 9:30 debo llegar a casa. En el caso mío. Eso es un susto, no sé si la palabra es miedo, pero eso que me despierta, que me dice alerta para no fallar el cumplimiento de la regla de mis papás. No queremos un regimiento nazi en la casa, jamás, pero no queremos libertinaje tampoco. Queremos niños y adolescentes centrados, balanceados en lo que es importante. Y para eso requerimos autoridad. No somos sus amigos, papás, somos sus padres. Papá es un estatus mucho más alto de amistad. Entonces, ¿quién manda en casa? Los papás, pero tendríamos que hacerlo de una manera adecuada. Dice Raúl, si es un miedo similar al temor que le tenemos a Dios, sí, ¿ok? Ese miedo es respeto a la autoridad que existe. Dice Pastor, recuerde lo de la disciplina física. Muy bien, voy con un versículo más, cierro la transmisión y me quedo respondiendo a la pregunta de Pablo y de Mari y de Jeremy. Hay un pasaje que es tristísimo en la palabra del Señor, pero es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Y se los quiero leer, y ahí Ari lo va a poner en un momento. Proverbios 20:20. Proverbios 20:20. Fácil, es 20:20, como el año que estamos viviendo hoy. Y tristísimo como el año que estamos viviendo hoy. No, mentira. Y dice así la palabra del Señor. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Vean la observación filosófica que hizo Salomón al estudiar la vida. El que maldice a su padre o a su madre, el que es un irrespetuoso, el que no respetó la autoridad de sus padres, el que los vio por menos, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Obviamente es poesía, pero imagínense lo que es pensar en eso de tus hijos o de los míos. ¿Supiste de Daniel Obando, la hija de Esteban? Sí, vieras que se le apagó su lámpara en medio de las tinieblas. Híjole, ¿qué significa eso? ¿Algo bueno? Seguro que no. Y yo pienso en el futuro de mis hijos. Yo no quiero que en su caminar se les apague su lámpara en medio de las tinieblas y que estén perdidos. Y el proverbista dice, bueno, entonces, que no maldiga a papá y mamá, que los tenga como autoridad, con respeto, con amor hacia ellos, para que su lámpara siga brillando. Y creo que es algo importante. El hogar no es una democracia, mis amigos. No debe ser una democracia, debería ser una teocracia, a donde manda Dios. Y los representantes de esa teocracia son los papás, los que dicen, señores, Dios nos dice que es por allá y es por allá y caminamos todos en esa dirección. Cualquier persona que ha nacido de nuevo, que es cristiana, tiene por el Espíritu Santo el poder para hacer lo que Él dice que hagamos en su palabra. Y depende de todos nosotros que lo podamos hacer. Yo no quisiera pensar que mis hijos van a quedarse en una oscuridad llena de tinieblas. Bueno, según Proverbios 20:20, el que maldice a su padre y a su madre se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Y tenemos la posibilidad de ejercer una buena paternidad, una paternidad cristiana y responsable que dice, pongo límites porque te amo, por eso lo hago. Y seré un poco flexible, pero hay cosas que no soy tan flexible. Hay reglas que cumplimos y demás. Todo está buscando tu bienestar, la parte que queremos que es lo mejor para nuestras vidas y para la de ellos también. Así que ahorita me quedo respondiendo a la pregunta de Pablito y de Mariana. Vamos, papás, sí se puede. Y oro por ustedes, por sus familias, los papás que están solitos, una mamá o un solo papá, que podamos también decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga con mis hijos? Y quiero ser diligente al respecto y vamos a hacerlo y que podamos trabajarlo. Dios los bendiga. Que tengan todos una linda noche. Me quedo platicando con ustedes un ratito. Nos vemos. Hasta luego.